al canal. Esta vez estaremos haciendo un look al estilo coreano, al estilo asiático, para el regreso a clases, ya sea online o presenciales. Esperemos que se encuentren muy bien en sus casitas y saludables y ya todos vacunados. Yo ya tengo mi primera dosis. Este maquillaje lo vamos a mantener lo más simple y práctico posible, nada muy complicado, porque lo que menos queremos es cuando vamos a entrar a clases es hacer algo muy elaborado. Vamos a mantenerlo bonito pero simple. Así que, ¿qué les parece si empiezo con un poquito de skincare que mi piel lo pide a gritos? Y voy a empezar con este tónico de aloe vera de la marca Benton. Es un tónico coreano. Ya tengo mis manitas limpias y los voy a aplicar así nada más dando pomaditas. Ahora voy a pasar a aplicarme un serum aclarante. Este es de la marca Garnier, que tiene niacinamida y vitamina C, que este es mi segundo bote. Ayuda a aclarar las manchitas y a emparejar el tono de la piel. La verdad es que me está gustando bastante. Es un serum bastante económico. La verdad sí se los recomiendo bastante. Y ahora sí voy a pasar a la crema y voy a aplicar esta crema coreana de la marca COSRX All-in-One Cream, que es de baba de caracol, que ayuda a cicatrizar, a disminuir también estas marquitas y estas manchitas de acné. Y lo padre de esta crema es que tiene literal una consistencia de baba de caracol y me deja la piel bastante hidratada durante todo el día. Ayuda a regenerar la piel. Ahora voy a pasar a aplicar un primer para que la sombra me dure todo el día. Y este primer, como pueden ver, pues tiene un efecto casi como un concealer, porque empareja bastante el tono de la piel. Literal lo empareja. Aquí podemos darnos una idea. Ahora se ve súper diferente ya mi mirada. Para emparejar el tono de mi piel voy a utilizar una base tipo cushion, que está súper práctica, ya trae protector solar y propiedades hidratantes, así que nos va a ayudar a ahorrar pasos. Lo voy a aplicar así dando palmaditas. Este es un cushion coreano y tiene bastante cobertura y es muy ligerita. Como pueden ver, todavía se me notan algunas de mis imperfecciones, así que voy a pasar a corregirlas con un poquito de corrector de la misma marca. Este es del Clear Cover Concealer y yo lo uso en el tono número 4, creo que es el tono más oscuro. Y voy a aprovechar para corregir un poquito mis ojeras e intentar tapar los granitos que tengo, que se están descontrolando. Me gusta aplicar mucho concealer aquí porque me gusta iluminar mi mentón. Siento que me hace ver la cara más afilada. Y para aprovechar la esponja que ya trae el cushion, la voy a difuminar con esta misma, para no ensuciarme mucho los dedos, según yo, aunque ya me los manché todos. Soy un fracaso. Tiene muy bonita cobertura e ilumina muy bonito. Realmente les recomiendo mucho este corrector. Como ven, la base tiene bastante efecto glowy, de piel saludable. Y para tener todavía un aspecto más de piel saludable, voy a aplicar este rubor en crema de la marca Apiu, el Juicy Pan Blusher, que tiene un tono así como rojito, que siento que se ve súper natural, más parecido al tono de mis cachetitos cuando me sonrojo. Y lo voy a aplicar con mis deditos, dando golpecitos. Y lo voy a aplicar en esta área. Y lo voy a subir un poquito más. Si nos pasamos de blush, no se preocupen, lo podemos arreglar con la esponja del cushion, porque como ven, pinta bastante potente, pero se ve muy lindo el acabado. Siento que te hace ver una piel más sana y jugosita. Me apliqué un poquito más así aquí arribita. Ahora sí, ya teniendo el efecto deseado en el rubor, voy a sellar con polvos. Voy a utilizar estos polvos de arroz de la marca Palladio y voy a utilizar una brocha para polvo para eliminar el exceso de brillo que tengo en la piel y sobre todo en mis zonas grasas. Ahora voy a pasar a hacer un poquito de contorno y voy a utilizar el Hoola de Benefit, que es uno de mis bronzers favoritos, la verdad. Y lo voy a hacer al estilo coreano. Voy a intentar hacerme la cara más chiquita. Ahora sí vamos a pasar a los ojos y quiero hacer un look muy rosita. Entonces voy a utilizar esta paleta de 3CE, es la Dry Bouquet. Voy a empezar utilizando este tono rosita clarito para emparejar el tono de nuestro párpado como color base. Y voy a bajar el color un poquito aquí abajo. Ahora con una brocha más o menos así, tipo lengua de gatillo, voy a agarrar un rosa más potente, es
límite para subirle un poquito más el tono. Y lo voy a aplicar aquí ya muy pegado a las pestañas y también lo voy a bajar. Hay que sacarlo aquí un poquito para darle un poquito más de forma al ojo. Ahora, como quiero hacerlo un poquito simple, nada más voy a agregar un poquito de glitter. Esta es la paleta Diamond Green de 3CE. Voy a poner este de aquí, que en cámara casi no se nota, pero tiene un reflejo rosadito. Y lo voy a aplicar nada más aquí en la parte del medio del ojo. Con una brocha así chiquita, de cerdas cortas y pegaditas, voy a aplicar el tono fuertecito de rosa que utilizamos ahorita. Y me voy a hacer una línea aquí abajo del ojo y la voy a sacar un poquito. Voy a como definir la esquina del ojo. Oigan, amigas, cuéntenme cómo les gusta más que grabe los tutoriales, si en esta perspectiva o la perspectiva que lo hacían antes, si ya son seguidores del canal, porque todavía no estoy segura de cómo me gusta más. Me gustaría escuchar su opinión de cómo creen que se ve mejor. Ahora voy a pasar a hacer el laguillo sal y voy a utilizar una brocha así también de cerdas cortas limpia. Y voy a agarrar el color más clarito, que no sea blanco sino un poquito más beige, para hacernos la bolsita de abajo de los ojos, el laguillo sal, la que hacemos cuando nos sonreímos, para marcarla de aquí a aquí. Es como nada más para darnos una idea, una guía de dónde lo vamos a dejar. Este paso es el que hace que nuestros ojos se vean más cute, más dulces, que la mirada se nos vea más tierna. Y voy a utilizar un tono más claro, que este es como beige también, que tiene mucha pigmentación. Lo voy a aplicar por encima del otro para que le dé más tridimensionalidad y se note un poquito más. Siento que si hace la diferencia es hacerlo así con dos sombras. Siento que se ve todavía más marcado y que se ve todavía más natural. Y ahora sí voy a pasar a poner máscara de pestañas. Puedes usar una negra o una café. Eso ya depende de cuánta intensidad quieras en tu look. Yo voy a utilizar una café, yo creo. Se me antoja ponerme esa el día de hoy. Y yo ya tengo un rizado de pestañas permanentes. Por eso tengo las pestañas tan paraditas. Así no se ven mis pestañas naturales. Ya tengo un video aquí en el canal donde pueden ver cómo es que me lo hago. Siempre se los dejo aquí arribita. Y me lo acabo de hacer y como ven, mis pestañas están súper paraditas. Me quedó bastante bien esta vez, porque me esperé bastante para hacérmelo, ya que se me cayera por completo. Y me gustó mucho el resultado. También voy a poner un poquito aquí abajo. Y ahorita está muy de tendencia, sobre todo lo he visto mucho en TikTok, que se está utilizando las pestañas menos tupidas, sino un poquito más juntas. Te hace el look más de muñeca y se ve como más pulido el make. No sé cómo explicarlo. Pero yo ya les he contado cómo se hace sin querer. Con unas pincitas te vas a juntar, antes de que se seque el rímel, te vas a juntar bonchecitos de pestañas para que te queden solamente como 3 o 4 pestañitas así. E inclusive venden pestañas postizas que ya traen así como que nada más 3 pedazos de cabello. Aquí les voy a dejar una foto si lo encuentro. Pues la verdad a mí me gusta cómo se ven mis pestañas así que sí me los voy a dejar. Y para terminar el look del ojo, podemos utilizar un delineador café o negro dependiendo de nuestra máscara de pestañas para que combine. Y pues como yo usé uno café, voy a utilizar este café de Bisú. Estos dos son los delineados tipo plumón, que son unos de mis plumones favoritos, la verdad. Duran un montón, la punta es muy fina y son bastante económicos, se podría decir. Así de que regalados no están, pero pues la verdad es que sí están comprables, son muy buenos. Yo les recomiendo los que son en mate, la verdad. Y pues voy a utilizar este para hacerme una línea delgadita aquí donde terminó mi ojo. Voy a hacerla lo más delgada posible y la voy a sacar así. Y después voy a juntar un poquito hacia arriba. Voy a conectarla. Y voy a pintar la línea de mis pestañas. Cualquier huequito que haya quedado entre mis pestañas, esto es lo que hace la gran diferencia. Y se ve el maquillaje súper mejor, más definido. Y voy a sacar una línea aquí. Y la verdad es que es muy simple de hacer. La luz entra, sale. Estos días que son más nublados, estos días de agosto, es un problema grabar porque no sabes cuándo va a llover o cuándo no va a llover. Se nubla, se quita la nube, yo ya me estoy volviendo loca. Aquí podemos ver la diferencia de un ojo con todo el delineador y máscara de pestañas y el ojo
todavía sin terminar y como pueden ver se ve la diferencia abismal, se ve mucho más abierta. Listo. Me puse un poquito de delineador blanco en la parte de adentro de la línea de agua inferior. Ahora voy a pasar a hacerme las cejas y quiero decirles que he cambiado mucho la forma de hacerme las cejas, no sé si lo han notado en los videos. Pero ahora me gusta el tipo de cejas un poquito más orgánicas, o sea, siempre me han gustado, pero no estaba muy segura de intentarlo o no, pero ya me animé. Y para hacer este tipo de cejas orgánicas yo hago estos pasos. Primero las fijo utilizando una máscara para cejas, no le pude quitar esto, pero es el Make Me Brown de Essence. Este es un nuevo botecito. Este cuesta como 70 pesos mexicanos más o menos, y estaba en oferta y lo encontré como en 30 pesos. Me arrepentí de no haber comprado dos. Este gel lo que hace es que tiene un poquito de color, tiene un cepillo bastante chico que nos ayuda especialmente para peinar las cejitas. Y como les comento, me gusta fijar primero la forma que quiero que queden mis cejas. Esta a lo mejor no es la forma correcta de hacer estos pasos, pero es con la que yo me he sentido más cómoda. He intentado varios procesos y esta es con la que hasta ahorita me he sentido pues más cómoda. Puede ser también un gel de cejas transparentes, pero a mí me gusta mucho este que ya tiene color, porque siento que me ahorro pasos. Y una vez que quedan de la forma que yo quiero, exactamente quiero que así queden todo el día, paso a dibujarme pequeños pelitos donde quedaron ciertos huequitos. Aquí como pueden ver me dejé un hoyo intentando rebajarme las cejas. Ayuda. Y pues vamos a dibujar pelos falsos y voy a utilizar mi nuevo lápiz de Etude House, Darwin A. Hard Brown, en el tono Grey Brown. Es un tono cenizo de café. Y esta formulación hard que les dicen es así tipo lápiz, como pueden ver, la clásica forma. Pero la fórmula de este producto es bastante dura, o sea, es decir, que no se corre con el sudor, con el paso del tiempo, no se quita tan fácil. Por eso le dicen hard, porque es de duración prolongada. Y lo que voy a hacer es dibujarme pues pelitos en donde siento que ahí me faltó. Me la estoy dejando crecer según yo y luego me la corto y me dejo hoyos, soy un desastre, en fin. Y simplemente voy a terminar de hacer como que la forma de mi ceja. Trato de dejarla lo más natural posible, lo más cercana a mi forma orgánica natural. Ahorita la traigo bastante despeinada porque me la recorté hace poco. Como que no hice un buen trabajo. Voy a intentar arreglarla, pero que se siga viendo natural. Y yo creo que es lo máximo que voy a lograr. Aunque aún así, comparándola con la otra, pues sí se ve como más arreglada, por así decirlo. Y ya no le muevo mucho la ceja, la verdad. Si acaso, me la cepillo poquito antes de que se termine de secar el gel de ceja. Si es que no me quedaron exactamente como yo las quería. Y ya, es todo. Así me dejo la ceja. Ahora me voy a hacer la otra ceja. Listo, me terminé la otra ceja y como pueden ver, pues el efecto se trata de hacer que la ceja se nos vea más peluda. Y me siento muy conforme con eso. Ahora, amigas, tengo muchas nuevas tintas coreanas que me han estado llegando. Quiero pedir más maquillaje coreano para enseñarles a ustedes. Y estas son formulación gloss, son las tintas nuevas de Roman. Y esta es una tinta en Velvet, es la Zero Velvet Tint, que me hubiera gustado utilizarla para este maquillaje, pero siento que el tono es muy frío. Primero voy a empezar emparejando el tono de mi labio. Voy a utilizar este lipstick de MAC, que es el Velvet Teddy, que es mi color favorito como base, como color nude. Es el que mejor siento que me va. Inclusive siento que es un poco rosado, pero aún así me gusta un montón. Y con este color base me hago como un overlip. Trato de salirme un poquito más de mis labios naturales para que se me vean más rellenitos y gorditos. Esta es la nueva tinta de Roman que les digo que siento que se queda un poco fría. Y esta es la otra tinta que estaba pensando utilizar, que es esta de 3CE. No sé cuál me recomiendan usar. Pues yo quiero estrenar la tinta, pero siento que este tono le va un poquito mejor al make-up. Pero pues les voy a enseñar cómo se ve esta. Así que vamos a hacer unos labios tipo velvet. La vamos a aplicar en el centro. A mí me gusta dibujarme una forma M en los labios. Y con ayuda de un pincel para labial, que este es el Real Techniques, lo voy a estar difuminando. Siento que la textura de estas tintas es como mousse, o sea, una vez ya aplicadas y difuminándolas, parece como si me hubiera hecho Photoshop en los labios, amigas. Miren
Qué bonito se ve. O sea, se ve irreal, la verdad. Se ve como si no fuera de la vida real, sino como que hubiera agarrado una herramienta en Photoshop y me hubiera difuminado los labios. Cuéntame si en sus casas o en su escuela no las dejan maquillarse y les gustaría que hiciera un make-up, no make-up. Me encantaría hacerlo. O si les gusta que les siga haciendo tutoriales de maquillaje al estilo coreano, déjenme saber, sobre todo si tienen ganas de que les siga haciendo este tipo de tutoriales. O si quieren ver otro tipo de contenido, no sé si quieren ver más ropa. Déjenmelo saber por favor con un like en este video o un comentario. Yo escucho todas las sugerencias que me dejan y se los agradezco muchísimo por estar aquí, por apoyar el canal. Espero que les haya gustado mi versión de maquillaje estilo coreano para el regreso a clases. Traté de mantenerlo lo más simple posible, usando la menos cantidad de sombras posibles. Y nos estaremos viendo para la próxima. Adiós.